Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur. Avanza la campaña electoral en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales. Una campaña que he definido en otras ocasiones en el programa de mucho contraste por el mensaje que se ofrece a la población. Una gran movilización de movimientos sociales y políticos que apoyan al candidato del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro, con ese distintivo escenario que desde la expresión cultural se viene realizando por años en procesos electorales. Y por otro lado, las opiniones de quienes desde el extremismo de derecha están posicionando una retórica incluso racista, misógina en redes sociales y otros medios alternativos. Discursos de odio en la campaña electoral de Venezuela, hoy en Texto y Contexto. Bienvenidos. A medida que avanza la campaña electoral presidencial en Venezuela, los discursos de odio se han expresado con mayor intensidad en las redes sociales por parte de sectores de la oposición extremista. De acuerdo a voceros del gobierno bolivariano, estas manifestaciones se utilizan como arma para obtener beneficios políticos usando una retórica incendiaria que estigmatiza y deshumaniza a grupos históricamente excluidos. En el marco de la contienda política, este fenómeno fascista no es aislado, que según analistas refleja la profunda necesidad de producir una fractura social que amenace con desmembrar a la nación. Allí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy en Texto y Contexto. Vamos de inmediato con las preguntas, invitados que nos acompañan acá en nuestro estudio de Telesur. Empiezo en primer lugar con Franco Bielma, magíster en comunicación política, sociólogo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Franco, con nosotros y la audiencia latinoamericana. También nuestra compañera Karen Méndez, periodista, para poder entender un poco el escenario desde los medios de comunicación. Gracias por tu tiempo, Karen, y no menos importante, también Luis Enrique Gabasud, psicólogo social, profesor, investigador de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Y bueno, quiero empezar con una pregunta bastante general. ¿Por qué en un país como Venezuela, con un mestizaje particularmente realizado durante muchos siglos, se está usando el racismo, el chauvinismo y el discurso del odio en esta campaña? Empiezo contigo, Franco. Si nos remontamos a la historia de Venezuela en la época colonial estuvo demarcada por el sistema de clases sociales determinado por cuestiones de raza. Esto generaba, por ejemplo, que los blancos estaban subdivididos entre la clase de blancos criollos y blancos peninsulares o blancos de origen español. Ocurría así con el pardaje, ocurría con los mestizos, con los mulatos, con los zambos, quienes estaban enmarcados dentro de una estratificación social a partir de sus relaciones económicas, pero también a partir de su propio color. Esas contradicciones de la época colonial perduraron a lo largo de la historia de Venezuela durante mucho tiempo. Es decir, a pesar del devenir de la República y todo el proceso de cambio económico y social que ha venido con la modernidad, ha habido persistencia en esos patrones, ¿no? La cuestión sobre el racismo en Venezuela es una cuestión, si se quiere, que se puede considerar mucho menos grave de lo que se podría considerar en otros contextos y en otros países, porque ha ocurrido de manera solapada. ¿Okay? Para hablar, por ejemplo, de la cultura surgida en Venezuela a partir de la época modernizadora petrolera y rentista, nosotros teníamos un sistema de medios, un sistema de desarrollo cultural, un sistema de construcción de pensamiento y de imagen cultural reflejada, por ejemplo, en los televisores venezolanos, y casi siempre los referentes de belleza eran mujeres blancas, hombres blancos, personas acaudaladas que siempre eran representados como personas blancas, mientras que las personas, por ejemplo, en las telenovelas que eran de las clases populares eran precisamente actores y actrices de tez morena. Entonces eso vino permeando los imaginarios, creando unos niveles de estatus, unos niveles, si se quiere, de presencia, de posicionamiento dentro de lo social. Es decir, tenías ciudadanos de primera y de segunda clase, ciudadanos blancos y ciudadanos morenos. Eso ha venido recrudeciendo en los últimos años a partir del chavismo, cuando el chavismo empieza a reivindicar a sectores que estaban invisibilizados de la visual de las pantallas de televisión, empieza a visibilizar personas de las clases populares, y esto genera una reacción reaccionaria, valga la redundancia, por parte de algunos actores de la derecha. Es decir, que han manifestado su desprecio a toda la representación y a la semiótica visual del pueblo chavista. Y justamente es un patrón que hemos visto en otros países latinoamericanos, el tema de
de lo estético. De hecho, la denuncia es que hay la retórica de que se quiere hacer un cambio estético en los medios de comunicación. Karen, algo vinculado sobre todo a el clasismo, ya lo comentábamos, y también los apellidos, como menciona incluso uno de los candidatos, el candidato por el Polo Patriótico, Nicolás Maduro. ¿Cómo estás viendo el escenario? ¿Por qué hay en esta campaña el racismo y el chauvinismo? Yo lo que creo, y siempre ha sido así desde hace 25 años, es que ha sido evidente desde hace 25 años, es que hay una lucha de clases profunda en Venezuela. Más allá de un tema de si es racista o no, hay una lucha de clases profunda, porque por muchísimas décadas, como muy bien lo explica Franco, hubo un sector de la sociedad que era el más favorecido con la renta petrolera, y ellos se encargaron de marginar al resto de la población que, producto de esa exclusión, vive, por ejemplo, en Caracas, en esos cinturones de pobreza que rodean a esta capital, y ellos se dedicaron por muchísimos años a invisibilizarlos, a excluirlos. También producto de una migración, hubo una clase social que nos hizo sentir vergüenza étnica. Ellos decían que ellos eran los europeos y tenían como un mayor estatus social, y fue el comandante Hugo Chávez el que, cuando llega a la presidencia en el año 1999, el que reivindica, como dice Franco, a toda esta gente, pero no solamente las visibiliza en los medios de comunicación, sino que les devuelve sus derechos políticos, sus derechos ciudadanos. Y esto enfureció, sin duda alguna, a este sector más pudiente de la sociedad venezolana, que no le perdonan todavía al pueblo venezolano que se haya atrevido a ocupar sus espacios de poder, que sea protagonista de esta historia, que un hombre como Chávez, que venía de vender dulces en la calle, en los llanos venezolanos, haya llegado a la presidencia, que una persona como Nicolás Maduro, que viene de la lucha sindical, que manejaba un autobús, ahora sea presidente de la República, que defienda los intereses nacionales. Ellos no lo perdonan. Y el cambio estético que plantean no es un cambio estético, es acabar otra vez con el pueblo, sacarlos del medio. A ellos les molesta ver a una persona reclamando sus derechos, ver a una persona empoderada, a las mujeres, a los jóvenes, a nuestros ancianos, a nuestro pueblo afrodescendiente, a nuestros cultores populares. Entonces el cambio de estética no es un cambio de estética, es acabar, es barrerlo, es sacarlos del medio. Por eso el peligro, por eso la alerta que se hace desde el gobierno venezolano de que esto no se puede permitir, porque no será solamente un cambio estético, sino un cambio profundo que pone en riesgo la vida de la gente, como ya ha pasado, porque ellos con ese odio, con ese interés de volver a tomar el poder y aniquilar, acabar con el otro, han provocado muchas muertes en este país. Totalmente. Y precisamente en ese punto quería detenerme, el peligro que representa, Luis Enrique, para la población este tipo de retórica en el momento histórico que está viviendo Venezuela. ¿Cómo estás viendo el escenario? Sí, indiscutiblemente que concedo toda la razón a los compañeros. Es un fenómeno de clases sociales. Desde la psicología social se explica por la teoría de la identidad social, que es, digamos, la conformación. Los seres humanos definen su propia identidad a partir de la pertenencia de grupos sociales, ¿no? Entonces, dependiendo del grupo al que perteneces, defines tu propia identidad, tus propias características, y te diferencias de los que pertenecen a otros grupos o que los visibilizas como lo diferente, lo otro. Ese es el caldo de cultivo fundamental para el surgimiento o el nacimiento del odio, ¿no? Porque el odio es un sentimiento de profundo rechazo, de desprecio, ¿no? De hacer daño, de agredir al otro, porque no lo comprendes, porque no te identificas con él, ¿okay? Y eso surge porque la sociedad de clases está hecha a la medida precisamente de generar ese odio constante entre las clases sociales, ¿no? Y bueno, digamos, otras teorías que también operan desde el campo de la psicología en relación a este fenómeno es, por ejemplo, la teoría de la deshumanización.
La teoría de la deshumanización te indica que precisamente desde tu pertenencia grupal deshumanizas al otro considerándolo menos que humano, ¿ok? De allí el discurso de desprecio, ¿no? de absoluta negación, de invisibilización, como plantea Karen. Entonces, todo eso te conduce o son los elementos que van configurando un escenario, una escena de odio, ¿ok? Porque lo único que se necesita es una chispa o la percepción, digamos, de una amenaza, de que el otro te está amenazando, representa, o que es el objeto o la causa de todas tus frustraciones, que es otra interesante aproximación, que es la frustración-agresión, ¿no? La teoría del chivo expiatorio. Es decir, que vas posicionando a través de la campaña mediática la idea de que los líderes de un determinado proceso político son los causantes o los culpables de tu propia situación personal, en lo económico, en lo social, etcétera, y eso te va generando sentimientos de rechazo, de odio, y luego por generalización pasa de los líderes a todo el grupo o toda la clase a la cual ese líder precisamente lidera o que se identifica con ese líder, que en este caso serían, por ejemplo, los chavistas, ¿no? Entonces todo ya no es nada más que el objeto de tu odio es el líder visible, la cabeza visible, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, en fin, cualquier líder visible del proceso revolucionario, sino que el objeto del odio ya es la población chavista que sigue a esos líderes, ¿no? Y es sumamente peligroso porque ahí se desata el fanatismo, se desata la violencia, ¿no? extrema. El fascismo ha cabalgado siempre sobre ese tipo de dinámicas psicosociales. Y bueno, eso está explicando un poco la campaña electoral en este momento. Yo lo que veo es que desde el punto de vista opositor, de la oposición extremista, se está buscando precisamente generar condiciones que intensifiquen el odio de un determinado segmento de la población para propiciar un escenario más que electoral, en mi criterio, postelectoral. Sí, y entendiendo que gran parte de este, digamos, de este discurso racista viene del exterior, hay un patrón que se está viendo, porque más allá de un comentario de un líder político, de un periodista hablando de un comentario misógino, está también toda una maquinaria detrás de todo esto, inclusive en redes sociales, ¿no? ¿Cómo se está entendiendo, cómo entender este patrón que también se ha visto en otros procesos electorales, en otros países de Latinoamérica? ¿Cómo se puede entender, Franco, de lo que se está presentando de la visión, por ejemplo, de periodistas en otros países latinoamericanos de lo que sucede en Venezuela y cómo lo están abordando? Bueno, la cuestión es que las elecciones venezolanas y en conjunto la sociedad venezolana y su proceso político son un punto referencial, tanto para la izquierda internacional como para la derecha internacional. En efecto, el desarrollo de la política y de las instancias, vamos a decirlo, de desarrollo de la política en sociedad como se han ejecutado en Venezuela, tiene la característica de que en muchos aspectos son incomprendidas por factores externos a nuestro país. Y ellos interpretan la política venezolana a sus anchas y muchas veces guiados por, si se quiere, por guiones y por manuales e ideas preconcebidas. Entonces nuestro país, en consecuencia, termina siendo muy estigmatizado. ¿Ok? ¿Qué ocurre con la mediática internacional y con la ingeniería de redes y de opinión que existe actualmente sobre Venezuela? Se ha desarrollado en los últimos meses una escalada importantísima del posicionamiento de Venezuela dentro de la conversación pública en redes sociales y de la conversación digital en diversos mecanismos digitales, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo de la elección presidencial. Y esto, si se quiere, está incrementado por la diatriba izquierda-derecha. Recordemos que de alguna manera en los últimos meses se ha vuelto trascendental para las proporcionalidades políticas regionales la izquierda versus el libertarianismo conservador de ultraderecha. Fenómenos como el de Javier Milei, en algún momento Jair Bolsonaro y otros actores son referentes del advenimiento de una política de derecha, si se quiere, mucho más conservadora que la derecha tradicional. Entonces, como todos los fenómenos que entran en colisión con esa extrema derecha adquieren un posicionamiento muy grande, entonces el chavismo es un referente de antítesis a esa derecha ultraconservadora. ¿Qué es lo que quiero decir?
Lo que quiero decir es que en la medida en que la política venezolana entre en mayor confrontación con esos referentes de ultraderecha, la política venezolana se posicionará y seguirá siendo incluso más favorecida por los algoritmos y por los mecanismos de comunicación digital. Eso sí, de manera desventajosa para el chavismo siempre. Y es lo que está ocurriendo. Hay una desproporcionalidad muy grande, dado que el chavismo está reducido a una burbuja digital con un alcance muy delimitado, mientras que el discurso de las derechas es excesivamente predominante en la conversación digital. Y bueno, quiero también aprovechar la oportunidad para mandarle un mensaje a nuestros compañeros de La Iguana TV que anteriormente han tenido que sufrir por este cerco mediático a través de los medios de comunicación. Vamos con esto a una breve pausa, pero ¿usted qué opina también? A través de contáctenos @telesurtv.net y @luisbtelesur en la red social X. Conteste allí también sobre este tema importante para los venezolanos. Hoy hablando del racismo en campaña electoral de Venezuela. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando de ese discurso de odio desde la campaña electoral de Venezuela. Hemos hecho otros programas hablando precisamente de la retórica que están llevando adelante algunos medios de comunicación, algunos periodistas. Karen, la importancia también del papel que están llevando los medios de comunicación en esta retórica de odio que se está expresando no solamente por el racismo, sino también comentarios misóginos, comentarios que tienen que ver precisamente con una clase social, la mayoría de la población venezolana. ¿Cómo estás viendo el papel de los medios de comunicación? Bueno, efectivamente los medios de comunicación siempre tratan de voltear la tortilla, la historia. Cuando todo esto comenzó, para poner en contexto al pueblo latinoamericano, porque unos jóvenes que son voceros, esa es la gravedad, que ellos son voceros mediáticos de la ultraderecha venezolana, que están fuera del país, insisten desde hace un tiempo que hay que sacar del medio al pueblo chavista, que para ellos es feo, para ellos el pueblo chavista es feo. Por eso ellos hablan de este cambio estético, que esto tiene que cambiar. Rechazan que unas mujeres criticaran y se manifestaran en contra de una dirigente de la extrema derecha venezolana, porque ella ha pedido un bloqueo contra nuestro país, ella ha pedido una intervención militar contra nuestro país, y estas mujeres se le enfrentaron. Es una reacción totalmente natural de un pueblo que se ha visto asfixiado, de gente que ha muerto en este país por falta de medicamentos y por alimentos, y estos voceros mediáticos de la oposición entonces dicen que esto para ellos es muy feo, que esta gente tiene que salir del medio y que tiene que haber un cambio estético y que las mujeres tienen que ser, bueno, como explicaba Franco, como el estereotipo que ellos durante mucho tiempo crearon en nuestro país. El presidente Nicolás Maduro, como jefe de Estado, indudablemente responde ante esto, porque no es un caso aislado, porque ya es una opinión pública de ese sector generalizado, es un sentimiento, es una opinión generalizada, y por eso el presidente Nicolás Maduro responde y hace la alerta de que esto no se puede permitir. Y este joven le responde al presidente Nicolás Maduro y le dice, yo no soy clasista, yo lo que soy es elitista, es decir, peor, ¿no? Porque una élite, y él dice, porque un país tiene que ser conducido por las élites y los otros seguir, porque los mejores son los que tienen que estar arriba. Palabras más, palabras menos, esas fueron sus palabras. Y eso es terrible, porque ya hemos visto lo que pasa cuando uno se siente superior a otro. Lo puede decir mucho el pueblo sudafricano que vivió la apartheid, porque unos se creían superiores a otros. Lo puede decir el pueblo palestino que sufre, está siendo exterminado, sufre una limpieza étnica porque el gobierno israelí y sus autoridades ahora, el sionismo, mejor dicho, siente que ellos son superiores a otros. Entonces, ese sentimiento de superioridad, lo que te digo,
trae muertes. En este país ya lo hemos vivido. Aquí han quemado personas vivas por su color de piel, porque algunos piensan que esa persona es chavista. Entonces es muy fuerte. Pero además, lo más grave de todo esto es que esta dirigencia de la extrema derecha venezolana lo plantea en un plan de gobierno. Ellos han hecho campaña a punta de emociones, diciendo que ellos quieren libertad, que los hijos vuelvan, producto de una migración que ellos también provocaron con el bloqueo, pero no hablan de un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno lo que establece es la privatización de todo y anular los derechos civiles y políticos, principalmente de esa mayoría que fue incluida en la Revolución Bolivariana, que fue visibilizada. Y entonces ellos ya han aplicado este plan en Venezuela en 1989 y esto provocó una explosión social conocida como el Caracazo, y ellos asesinaron a aproximadamente 3.000 personas que después fueron enterradas en fosas comunes conocidas como la peste. Entonces es un hecho muy peligroso porque ellos ya tienen un antecedente, y por eso el presidente Nicolás Maduro alerta que esto no se puede volver a repetir, por más que intenten tergiversar el mensaje que quiso enviar el presidente Maduro. Lo que quiere decir es que si otra vez esa dirigencia llena de odio, con ese interés, con ese plan manifiesto de acabar con derechos del pueblo venezolano, sin duda va a provocar una reacción, y ellos responden es con violencia, asesinando. Entonces ese es el panorama que algunos pretenden instalar. Sin embargo, si hay algo que ha caracterizado a este gobierno, al presidente Nicolás Maduro, es esa apuesta constante por dialogar y por garantizar la paz de todos los venezolanos. Y hablabas de estas acciones tan violentas y recordaba otros escenarios. Ruanda hace 30 años, por ejemplo, de que se pueda repetir esto en nuestro continente y en un escenario tan importante y tan complejo como el venezolano, Luis Enrique, y en medio, decíamos en anteriores ocasiones, también de una guerra cognitiva que está precisamente a favor de este mensaje, de esta retórica. ¿Cómo ves también la posibilidad de que un escenario así como el de Ruanda se pueda presentar en Venezuela debido al peligro que ya hemos hablado? Sin duda, yo lo descarto de entrada, no considero que estén las condiciones dadas, pero trabajan para eso. Han trabajado para eso desde el inicio, desde que se dieron cuenta de que la revolución bolivariana llegó para quedarse y era muy difícil desalojarla del poder por las vías convencionales, respetuosas de los derechos civiles, etc. Sí, por las acciones, ¿no? O sea, quemar gente, enterrar fosas comunes, prácticas, por supuesto, en otros escenarios políticos en Venezuela. Correcto. Y la guerra cognitiva es muy interesante que lo menciones porque todo eso persigue ese propósito. Es un objetivo geopolítico. Es el objetivo precisamente de derrocar un gobierno legítimamente constituido por cualquier vía, incluso las vías de facto, ¿no? Y eso implica o pasa por el odio y la violencia. Básicamente el rol de los medios de comunicación es fundamental porque son un ariete, son un arma que se utiliza para eso. ¿Cómo? Primero que nada colocando la mente del receptor, del consumidor de información, colocándola en un modo de procesamiento automático de información, ¿ok? Eso es lo que se conoce como los sesgos cognitivos, es decir, el cerebro humano está diseñado evolutivamente para funcionar como en un piloto automático en determinadas condiciones o con el piloto como tal, que es tu conciencia como tal, tu pensamiento crítico, tu razonamiento complejo, etc. ¿Cómo induces un pensamiento automático en el ser humano? Con la saturación o sobresaturación informativa. Por eso las redes están diseñadas para eso. Su primera función es colocar a la audiencia en un modo de procesamiento automático. En ciencias cognitivas se denomina procesamiento tipo 1, que es un procesamiento automático, emocional, instintivo, sin profundización lógica o racional, y con mucha reactividad emocional, ¿no? Entonces, una vez que logras eso, que lo tienes en ese estado y la persona está guiándose en su procesamiento de información por los sesgos cognitivos, que todos los seres humanos lo tenemos, el sesgo de confirmación, el sesgo de representatividad. El sesgo de confirmación es el más importante de todos en esto, que es que las personas consumen la información que les confirma sus creencias previas o sus prejuicios previos, ¿no? Es decir, muy distinto a lo que es un pensamiento racional científico que contrasta la información que contradice tu propia opinión, que es la base de toda objetividad y toda aproximación científica a la verdad, ¿no? Entonces, una vez que haces eso, el mensaje informativo, el mensaje de odio, cala mucho más fácilmente, porque tienes a la población, a la mente receptora en ese estado.
Y ese mensaje de odio incluye todos los elementos clasistas, racistas, misóginos, de desunión, de distorsión o desinformación para atribuir al otro falsedades, culpabilizarlo de todo, de tal manera que se genera lo que el presidente Chávez llamaba disociación psicótica, que era que, bueno, todo lo malo que ocurre en el universo y en la vida se atribuye a un determinado grupo social o líder político y viceversa. Entonces, eso es lo que en definitiva está detrás de todo esto como explicación, digamos, de los mecanismos psicológicos y psicosociales que subyacen a esto y el rol de los medios de comunicación, que yo considero que las ciencias de la comunicación social, por llamarla de esa manera, es la profesión más importante, más riesgosa y por lo tanto la que debe tener una ética profesional mucho más marcada que anteriormente, que eran más que todo las ciencias de la salud, la ingeniería, para que no se cayera un edificio. Pero hoy día realmente la información es el terreno donde mayor daño se le puede generar a la población humana y por lo tanto la profesión que requiere mayor responsabilidad en el ejercicio de sus funciones es la profesión del periodismo. Responsabilidad del periodismo. Para terminar contigo, Franco, tu mensaje rápidamente, medios de comunicación, discursos de odio en Venezuela, ¿qué decir para despedir? Bueno, en Venezuela hay una ley contra el odio. Okay, una ley que, si se quiere, es un mensaje directo a todas las prácticas conocidas por el fascismo, por el neofascismo. Y también existe una institucionalidad electoral y también existen instituciones judiciales, ¿no? Yo creo que el marco correcto para el desarrollo de todos estos instrumentos institucionales y legales es justamente el desarrollo de su aplicación en los casos en los que hay lugar. ¿Por qué? Porque el fascismo debe ser combatido en todas sus denominaciones y todas sus expresiones racistas, clasistas, misóginas o que denigran o deshumanizan a un sector específico de la población. En los casos en los que se desarrollan merecen respuesta constitucional y respuesta y acción institucional. Eso es lo que yo creo que debería también implementarse dentro del ámbito coherente pues, del desarrollo y resguardo de la propia elección presidencial, porque los hechos previos y posteriores a la misma elección podrían ser desencadenantes lamentablemente de expresiones que no quisiéramos ver reeditadas en el país en las próximas semanas y meses. De hecho, son denuncias que ya tienen el pedido de investigación por parte de la campaña Venezuela Nuestra, que apoya al candidato del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro. Con esto finalizamos. Quiero también invitar a la audiencia, como decíamos, en contáctenos@telesurtv.net. Agradecemos todos los mensajes que nos han llegado de todos lados del continente a propósito de este y otros programas que estamos realizando sobre Venezuela en texto y contexto. Le repito, @LuisBTelesur para poder también allí visualizar sus comentarios sobre nuestros programas en texto y contexto. Así finalizamos. Gracias a ustedes por venir, a ustedes también por seguirnos en sus casas. Será hasta una nueva oportunidad. Siga con nosotros.